Bien, aquí estamos de vuelta. Gracias a los que continúan con nosotros a través de Color Visión y de la 107.7, la Super 7. Tenemos ahora con nosotros a Juan Valdés, es el presidente del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. Don Juan, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Saludos a todos. Yo creía que era el café de Colombia. No, Juan Valdés en Colombia es otra cosa. No, con café. No, porque esta es hora de café. Por eso me paré de aquí, porque el mío es Santo Domingo. Sí, Y yo le dije, si es el café que va a hablar, yo me voy. Y yo oigo a Dani desde ahorita, Juan Valdés. Yo digo, ¿y qué es esto? ¿Usted es Juan Valdés? Juan Valdés es el maestro. El maestro. Ni el músico ni el cafetero. ¿Cuál es la diferencia entre maestro y profesor? En términos semánticos no hay tal diferencia. Es un asunto de cómo usted lo concibe, pero en términos semánticos, un maestro o un profesor no es ninguna diferencia. Usted culturalmente puede decir que un maestro tiene más dominio, que un profesor es más técnico. El maestro que venía aquí en términos era semánticos no hay diferencia. Pero el profesor Saludos al maestro Arias. Era Radamés. No, Radamés, sí. No, es verdad, mes. Sí, Profesor, el profesor. profesor. Y porque los maestros de muchas cosas, parece ser maestro de mecánica, el maestro Arias, que lo hicimos todos los años para acá con No él. viene en Maestro, diciembre. viene en Todos los diciembre. diciembre Sí, Y sí. que venga con un look distinto. Pero no, y que ya cuando tenemos que traer la clase de arte marcial y cosas. Ah, sí. Ah, pues entonces va a Voy a hacerlo venir ahí. con el vestido de Eso sí. taekwondo. Sí. Vamos a trabajar. Mire, Juan, el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, ¿de qué se encarga? Nosotros desde el año 2019 estamos haciendo investigación científica y educativa sobre los factores asociados a la calidad de la educación. En 2019 y 2020 nosotros creamos lo que es el Sistema de Alerta Temprana de la Educación Pública, que mide más de 187 indicadores sobre la educación dominicana, su calidad, el cumplimiento de las políticas educativas, del presupuesto, también de la calidad de la ejecución presupuestaria, de la gestión Y educativa. cuando ustedes hacen esa medición, ¿a quién se le entregan? A las autoridades. Pero parecería o que eso no le llega a las autoridades o que la medición no anda bien. Bueno, por el resultado, digo yo. Tú puedes ver que acá ninguna prueba local e internacional te ha dado buenos resultados de aprendizaje. Nosotros ya llevamos 4 años en este trabajo. Nosotros hemos producido esto que se llama el informe sobre el estado de situación de la educación dominicana desde 2019. Y lo que vemos es que en los últimos 3 años no ha habido ningún avance en ninguno de los factores asociados a la calidad de la educación. Si tú lees los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, que habla sobre los factores ligados a la calidad de la educación, vas a ver que no ha habido ningún progreso en términos estadísticos. Pero ellos tienen acceso, ellos ven, revisan, usted le participa de este observatorio. Claro que sí. Igual que ven los resultados de las pruebas PISA y de las pruebas CERCE que se han dado, de las pruebas nacionales. Aquí el problema está, señores, es que en este momento el sistema educativo en términos de gestión adolece de un alto nivel de impericia. Lamentablemente acá, ninguno de los factores ligados a la educación en términos de calidad ha mejorado. De hecho, esto es estadística, eso es estudio. Nosotros tenemos delegados en las escuelas públicas que son los que, a través del sistema de alerta temprana, proveen la data que alimenta los resultados de esos estudios. Aquí tú tienes un tema, por ejemplo, recientemente la ADP firmó un convenio con el gobierno dominicano con 13 recomendaciones para mejorar la educación, que es producto de 4 años de investigación en el observatorio. Una de ellas, por ejemplo, la 7ª, tiene que ver con algo básico, los medios y recursos para el aprendizaje. Los libros de texto, nuestros niños pasaron hasta 2021 10 años sin libros de texto actualizados. Y cuando aquí se pregunta, ¿y por qué reprueban todas las pruebas? Señores, es que ni siquiera libros de texto tenían. En 2021, finalmente, este gobierno adquiere más de 9 millones de libros actualizados y aprobados. Y de repente el ministro Ángel Hernández decide que no, que esos libros no sirven, que hay que cambiarlos. Profesor, una pregunta. En ese pacto de la ¿cuántos puntos eran? 13. ¿Cuál es el punto que los profesores no iban a salir de las aulas? ¿Qué número es ese? ¿Cuál es el punto? Que los profesores no iban a hacer protestas. Que no iban a paralizar la docencia. Lo que dice el convenio es que si no hay ninguna razón para protestar, no hay razón para salir de las aulas. Nosotros... ¿Pero cuál es el punto que es ese de los 13? No, esa es nuestra propuesta, 13 propuestas. Esa es una propuesta del gobierno. La ADP firmó en el Palacio. Correcto. El primero que la falló fue la ADP, que comenzó a faltar las aulas adelante. Bueno, hablar de la ADP es hablar de 155 seccionales, 129,000 personas. Tú no tienes acá ni un 1% de esto. De hecho, lo que demuestra la investigación es que por no cumplir con la ordenanza de jornada escolar extendida, aquí se pierde 20 veces más clases por la ausencia de talleristas que si la ADP hiciera 10 huelgas al año. Tú calculas cuántas horas de clase se pierde al año
por los talleristas, que son 2 horas semanales y es 20 veces más que lo que hace la ADP cuando hace una huelga. Juan, Entonces, cafecito Santo Domingo para usted. Aquí viene, aquí Sí. viene. Mira, hay un tema importante. La 7ª propuesta y solicitud de la ADP al gobierno fue la siguiente. Gracias. Garantizar la provisión de los libros de texto y medios y recursos para el aprendizaje. Aquí tiene su café. Muy amable, muchas gracias. De forma transparente. Y no es Café Santo Domingo, no es Juan Valdés. Café del bueno. Bueno. Entonces, fíjense algo muy importante. El instrumento básico de la experiencia de enseñanza-aprendizaje es el libro, señores. Entonces, ¿cómo es posible que hoy estemos aquí debatiendo un tema tan básico como que los libros de texto no sean adecuados? Sobre todo en temas de la calidad del gasto, que tú en el offline estabas hablando del 4%. Si ya este país gastó 2.133 millones Votó. en hacer 9 millones de libros en 2021, ¿de dónde de la nada al ministro Ángel Hernández se le ocurre que aquí hay que hacer nuevos libros? Violando la ley de compras y contrataciones públicas y violando inclusive la misma ley del libro, que te dice que los libros no pueden cambiarse en un periodo menor a 4 años. Fue una decisión del Consejo de Educación. No, eso fue una propuesta. Acuérdense que nosotros estamos en el Consejo Nacional de Educación. Por eso la gran No, pregunta. esa fue una propuesta del ministro de Educación unilateral. Pero fue aprobada por el Consejo. Es que el Consejo Nacional de Educación, lamentablemente, es una institución que tiene más de un 60% de los miembros que son funcionarios públicos, que no es un consejo. En nuestra opinión técnica, el Consejo Nacional de Educación es un sello gomígrafo. No es con este ministro, es con pero todos. conocemos la opinión en ese sentido de Educa y del CONEP, que forman parte del Consejo. Educa y el CONEP se opusieron, Ellos se abstuvieron. igual que la ADP. Eso me pregunta. ¿La posición de la ADP cuál fue? Es la misma. De hecho, la Confederación Nacional de Unidad Sindical, el CONEP, Educa, la ADP, se abstuvieron por lo siguiente. Un libro no se hace en 6 meses. Hacer un libro toma años. Claro. 1, 2. El ministro le mintió a este país. Aquí hay una ley de función pública, la 4108. En el artículo 80 en adelante te habla de un código de pautas éticas. El ministro utilizó 2 argumentos para cambiar los libros. El primero era que él alegaba que los libros lo iba a hacer el ministerio. Al día de hoy el ministerio no ha hecho un libro. Los libros los sigue haciendo el sector privado. ¿Y con quién entonces, y con qué libros están estudiando? Bueno, lo que pasa es que ellos han mandado imprimir. Tú necesitas en este país 13 ¿cómo millones el sector de libros. privado? El sector privado entonces sigue haciéndolo. Definitivamente, ¿quién ha hecho los libros? Las universidades, que son empresas privadas, y Editora Corripio, que ganó la licitación. O sea, de hecho, la única... ¿Y por qué los errores que tienes? Yo fui quien corrigió muchos de los libros y quien los llevó al público. Solo el libro de matemáticas, nosotros encontramos en el observatorio 616 errores. ¿Cuánto? Un libro de ciencias. Mira, en términos de contenido conceptual, procedimental y actitudinal, ¿qué es lo que tiene un libro? El libro no es un concepto. Cuando al ministro se le ocurrió que aquí los grandes intelectuales iban a hacer los libros, hacer un libro no es un tema de intelectualidad. Parece que no dominan ni siquiera la teoría de la edición de libros, lo que se conoce como la teoría editorial. Usted puede ser un experto en comunicación social y eso a usted no le da la capacidad para hacer un libro sobre comunicación social. ¿Usted está dudando de la capacidad del ministro? No, el ministro no es un experto, lamentablemente, en ese tema. Y un ministro no es un sistema. Un Ni ministro tiene que serlo, ni tiene que serlo Ahí voy. tampoco. Un ministro no es un sistema. Un ministro de educación... Bueno, el ministro de Educación no ha demostrado capacidad en su función por lo siguiente. Las 4 acciones principales del ministerio en este momento inició con el Programa Nacional de Inducción Docente. Por primera vez en la historia, el ministro tuvo la oportunidad de que los 25.000 docentes que insertaban en el sistema ahora, después del concurso, fueran evaluados y que tengan la capacidad. ¿Y qué fue lo que hizo? Lamentablemente, un negocio con las universidades. Hacer un diplomado de 5 meses online para que los 25.000 docentes en línea tomaran 5 módulos idénticos, violando el sistema de carrera docente de la República Dominicana. Porque si tú eres un docente... Eso no fue una forma para salvar el desastre anterior en cuanto a unos maestros que habían fracasado en el concurso de oposición, se habían quemado. No, porque ahí solamente estaba el que pasó. Pero no pasaron 25.000. Pasaron mucho menos. No, pasaron 29.000. De hecho, por eso tienes 4.000 docentes en un banco de elegibles esperando. El punto es que nosotros como ciudadanos merecemos los mejores docentes. Pero para tú tenerlo,
tú necesitas un sistema de control de calidad que se llama la inducción. Tú contratas a un docente y el primer año está a prueba. Tú no tienes ni siquiera la obligación de nombrarlo. Entonces, ese sistema que se llama inducción es lo que te dice a ti, déjame ver si ese señor es realmente competente. Y tú te pasas un año evaluándolo. Por eso está regulado. Eso no es darle un diplomado online y gastar 918 millones de pesos online en un diplomado. Eso no es inducción. Usted citó 4, ese es el primero. ¿Los otros 3? Lo que tiene que ver con el concurso. Realmente las pruebas del concurso que tenemos ahora ni siquiera están semántica ni psicométricamente calibradas. El concurso se basa en los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente, que son las dimensiones que tú quieres, que se definió aquí en 2014 de un docente de calidad. Pero para tú evaluarlo, tú necesitas seguir los criterios que ya están establecidos. Los otros y dos. lamentablemente... Profesor, ¿usted exonera al gremio del desastre que hay en la educación? Bueno, es que aquí lo que está en cuestionamiento son las acciones del ministerio, no las acciones. ¿Cuáles son las acciones del gremio? Dígame las acciones del gremio docente. La responsabilidad primero. Son unos irresponsables porque no quieren dar clases. Bueno, ¿cuál es la evidencia de esto? Pues no quieren dar clases. No, pero ¿qué evidencia tiene? Cualquier argumento se retira. No, pero es que no tenemos, fíjese algo. Usted tiene 129,000 docentes. Mire, lo que pasa es que acá... Las asambleas las hacen los martes, los viernes. Ay, qué bueno que tú dices eso. Hay que entender que es la... Quítame esta paja de ojos porque que parece, sale del aula. aquí se incurre lo que se conoce como el sofisma de la generalización. O sea, tú no puedes decir que este gobierno es un desastre y que es malo porque un ministro haga un mal trabajo. Tú no puedes decir que los docentes son la culpa del problema educativo porque de 155 seccionales, 129,000 personas, tú tienes uno que un día hace una huelga. Aquí les reitero, porque la educación es una ciencia. Usted no puede hablar de educación por simplemente presunciones. ¿Y qué pasa con esto? Acá no hay evidencia de que por ni paros ni huelgas en los últimos 10 años se haya perdido más clase que por no tener ni siquiera a los maestros en las aulas necesarios. Aquí todavía estamos haciendo un concurso porque a pesar de que en 2021 en ese concurso que usted refería participaron 60,000 y aprobaron 29,000, al día de hoy todavía faltan 10,000. Entonces, aquí hay un tema de calidad educativa. 10,000, faltan 10,000 No, por nombrar. por nombrar. Por eso está el nuevo concurso. De los que aprobaron. No, de los que estaban pendientes. Don Entonces, Juan. nosotros lo advertimos. Mira algo importante. Yo dirijo un colegio bilingüe internacional. Y yo tengo 34 años en el sector privado acá y en toda América Latina. Y yo no sé cómo es que aquí esperan educación de calidad con 50 niños del nivel privado en un salón donde no caben 30 y sin medios y recursos para el aprendizaje de calidad. Aquí hay una injusticia social enorme porque el sector privado sigue teniendo la mejor educación y el sector público está condenado a no tener calidad educativa, pero por cosas como esta. El tema de los libros de texto, primeramente, es inaceptable. Aquí no había necesidad de hacer nuevos libros de texto porque nuestros fondos del Estado Dominicano fueron usados para... Ya se hicieron. El Ministerio ha dicho, son errores corregibles, los vamos a corregir. No son corregibles. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren apelar es a una fe de erratas. ¿Qué es una fe de erratas? Una fe de erratas es una forma de tú revisar un texto y hacer anexo a ese texto, a ese libro, algunas notas. Para un libro de 600 errores, tú le vas a meter 30 páginas, otra cosa. Mira, tú te vas a la parte procedimental de los libros de texto y no cumplen ni siquiera con las bases del diseño curricular dominicano. Para un ser humano aprender, tú necesitas un proceso pedagógico, no andragógico. Y quienes hicieron los libros fueron universidades. No, mira, ninguna de esas instituciones tenía un histórico de hacer un solo libro de texto escolar. Entonces, ¿de dónde le sale al ministro de Educación escoger? No, pero tampoco descarte las academias como elementos que pueden aportar en un proceso pueden de naturaleza. aportar y aportan porque muchísimo. de hecho, si usted tiene una carrera profesional en el área educativa, se formó en una academia. No solo eso, yo vengo Entonces, del mundo universitario. Hay académicos que son formadores de maestros y formadores de quienes hacen libros. Pero ese no es el tema. El tema es quién está capacitado para hacer un libro. ¿Quién tiene la experiencia? ¿Quién tiene la pericia? Don Juan. Y usted dice que en las universidades dominicanas no hay ese perfil. Pero yo te digo algo sencillo. Las universidades dominicanas hacen sus propios libros. No. O sea, vamos a ser claros. El problema de la educación aquí es más ético que técnico. Aquí, primeramente, aquí no había necesidad de hacer nuevos libros porque aquí ya se aprobó una bibliografía en 2021 y se gastó más de 2,000 millones de pesos en eso. Es lo primero. Los únicos libros que había que hacer, que eran los de la modalidad de adulto, ¿usted sabe de qué año lo mandaron a imprimir ahora? De la versión de 1995. Eso mismo. Entonces, 95.
Sí, o sea, el currículo del 95 es que la gente no conoce la realidad de la Yo educación tengo de una este inquietud país. que si usted me permite, don Juan, hace un ratito. Vamos a bajar 4 al 2 de nuevo, vamos a esa vaina así. Pero por ahí no está el problema. Y vamos a hacer Don puentes, Juan, carreteras, hospitales, que hace falta mucha vaina Don en Juan, este país para estar porque botando dinero usted así. habla muy Ah, rápido bueno. y no he podido. Yo tengo una inquietud con usted. Y usted me ha impresionado en su contenido, su expresión, ¿no? Usted es del ADP, usted es de quién, usted pertenece a quién. Tú sabes que A aquí, Educa, la de Peo. tú sabes que aquí hay que identificar de dónde vienen los tiros. No, pero espérese, la pregunta es, porque usted me ha impresionado con una evaluación. Usted ha hablado muy coherente. Y usted le ha dicho al ministro y ha dado datos interesantes. No, ha que acabado con el ministro, no ha hablado del ministro. Estoy de acuerdo. Lo ha con ayudado. usted. No ha ayudado nada. Freddy tiene Suapió el razón. piso con él. Sí, entonces, yo como que no lo he podido identificar. ¿Usted es político? ¿Usted? No, querido, yo tengo No, pero ¿quién es 31. usted? Que Yo no soy es el- el café. ¿Quién es usted? Yo llevo 34 años en el área educativa. Soy el director de St. Lawrence International ¿De School. qué? Ah. St. Lawrence International School. Oh, Es un oh. colegio bilingüe internacional. También soy el presidente del Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes Ingleses. ¿Usted es de República dónde? Estamos bien en Yo soy de inglés, acá, profesor. de Dominicana. ¿Y usted es del ADP? Claro, yo soy el director del Observatorio Educativo de la ADP porque nosotros firmamos un convenio con la ADP a través del Observatorio Educativo para desarrollar esto, investigación educativa. La educación es una ciencia y aquí no tratan la educación como una ciencia. Aquí no se entiende por qué. Por ejemplo, yo como ciudadano que tengo más de 30 años como maestro, yo soy acreditador internacional y he trabajado en toda América Latina en la acreditación de sistemas educativos y de centros educativos internacionales, que le decía a él que a mí lo que me preocupa es la dicotomía que hay acá entre la calidad de la educación pública y la privada. ¿Y por qué se niega el derecho a los más pobres a una educación de calidad de facto? Mira, aquí tú no tienes, para ponerte algo sencillo, políticas socioeducativas que conecten la escuela y el hogar. ¿Y qué usted opina de la gestión de Eduardo Hidalgo? De la gestión de Eduardo Hidalgo, Sí, a al nivel- frente de la ADP. Bueno, Eduardo Hidalgo, conjuntamente a la gestión anterior, ha sido capaz de hacer esto, llevar a la ADP a un ámbito científico, a un ámbito técnico. Juan, mire, Entonces, antes de que yo- usted se nos vaya, que el tiempo se nos termina, le quiero preguntar sobre un tema que está en la prensa en el día de hoy. Hoy, el profesor Hidalgo, que es el presidente de la ADP, le está advirtiendo al Ministerio de Educación que el tema del traslado de docentes no se puede hacer sin consenso. Entonces, cuando yo vi eso esta mañana, yo dije, bueno, vamos a volver a la huelga a pesar del acuerdo que se firmó con el gobierno recientemente. No, eso no es así. Mira, primeramente, la acción que se quiere hacer en el ministerio es positiva. Es el programa de reordenamiento docente. Eso no es una razón para tener ningún conflicto. Nosotros estamos de acuerdo con el reordenamiento, pero eso tiene que seguir las normas. O sea, una acción de personal, que es el traslado de un docente de un centro a otro, está regulada por el reglamento del estatuto docente, sus artículos 55 y No hay 54. que preocuparse entonces. Pero, por eso, la advertencia es... Bueno, es que aquí tenemos un tema, ¿eh? Aquí tenemos ahora mismo autoridades educativas que no son expertas en educación escolar, porque todos vienen del mundo universitario. Y yo lo he dicho repetidas veces. Entonces, el ministro no puede trasladar a un maestro de un sitio para otro. Sí lo puede hacer siguiendo el reglamento. ¿Y qué dice el Y eso reglamento? es positivo. ¿Qué dice el reglamento? Que hay razones médicas, que hay razones, por ejemplo, de insuficiencia de estudiantes, que todas se justifican y eso es positivo, Dani. O sea, reubicar a los docentes es positivo. La única alerta es que esto no debe convertirse ni en una herramienta política ni punitiva, sino que debe seguir Mire, los criterios. ¿Qué dice el reglamento? Por último, usted dijo que era el presidente de la Asociación de Profesores de Inglés. También. ¿Cómo andamos? Porque yo vi unos programas No, aquí no. que decían Mira, el inglés que de veníamos inversión inglés. es un programa muy famoso aquí, lo creé yo hace 16 años. Ah, usted el creador para la de- educación superior. Sí. Y yo fui el creador del programa de bachilleres bilingües productivos también para la educación pública. Desde 1961 no hay un dominicano que haya aprendido inglés en la educación pública en este país. Tú estás hablando de... Uno solo. No, porque aquí no... Yo dirijo un colegio bilingüe. Yo te puedo decir a ti que aquí el bilingüismo es solo para los ricos. Aquí ningún funcionario público, ni nadie que tenga capacidad económica, envía a sus hijos a la educación pública, porque está claro. O sea, aquí yo no entiendo cómo, si el idioma más hablado en el mundo es el inglés, la única materia de la escuela que te permite ganarte la vida cuando tú sales porque hay empleos de más, aquí en call centers, en los hoteles, esa materia, que es la materia quizás que más puede redimir económicamente a una familia, a un bachiller, aquí la tienen descuidada. Nosotros intentamos hacer un programa de bilingüismo y lamentablemente aquí no hay a nivel de gestión pública ni siquiera la ética y la transparencia para permitir algo así. Entonces nosotros llevamos 15 años abogando por el derecho al aprendizaje de inglés en la escuela pública y lamentablemente en esta misma gestión eso se ha hecho imposible. Hay una ley que nosotros trabajamos en el Congreso que fue aprobada a unanimidad por la Cámara de Diputados. La diputada Servia Iris Familia y nosotros la creamos,
y la abandonaron. Entonces, ¿tú sabes Pero cuánto ¿no le crees que cuesta hay el inglés condiciones? aquí? ¿Perdón? ¿No crees que hay condiciones ahora para Mira, aquí que tenemos- comencemos con esto? Aquí tenemos los mejores profesores de inglés del sector público en América Latina. ¿Tú sabes qué pasó en este país? Aquí, porque hay mejores condiciones salariales, los colegios privados han perdido gran parte del personal más calificado. Sí. Y ahora en la escuela pública, Eso señores, ocurre, sí. yo dirijo colegio hace 30 años. Oiga lo que le voy a decir. ¿Qué pregunta? Aquí tenemos profesores muy capacitados, Dani. Aquí lo que no hay es una gestión eficaz del Ministerio de Educación. Aquí el problema de la educación no son los docentes. Los docentes son la solución, no el problema. Aquí el problema está en que no tenemos autoridades ni competentes, ni éticamente, lamentablemente, capacitadas. Porque aquí lo que está pasando... Mira, Juan. lo que pasó con los libros de texto Juan. fue más un tema ético Mire, que técnico. antes de que usted se vaya, que ya lo estamos casi despidiendo por razones de compromiso, tenemos que irnos a la pausa. Antes de que usted se vaya, dígame de manera breve cómo logramos que las recomendaciones del observatorio del ADP puedan ser consideradas y tomadas en cuenta por el ministerio. Bueno, el presidente se comprometió a hacerlo y estoy seguro que el presidente tiene la intención de que esto se haga. Lamentablemente, para que se logre, tiene que ser que las autoridades cumplan. Mira, el tema mismo, ese tema que te digo, de los libros de texto, ese fue el 7º compromiso. Y le decía que el ministro tenía que garantizar, presentar un informe técnico y financiero que justificaba lo que él decía, que se iba a ahorrar 4.000 millones. Y todo eso era falso. Y lo presentó el informe. No, y ellos dicen que ¿para qué tienen que presentar un informe? Y lo dijeron en televisión nacional. Bueno, Yo digo, entonces, ¿y la gestión pública entonces para qué está? Gracias, don Juan Valdés. Ok. Vamos a seguir este tema más adelante, pero preocupa, si esto es como usted está planteando, preocupa. A lo, Tiene que volver, a ¿no? lo mejor el Ministerio de Educación quiere dar una explicación sobre esto. Tenemos que irnos ahora a publicidad. Regresamos en breve.